¿Qué pasa si eres una de esas personas que haciendo las cosas bien, aún así le llega una situación difícil donde lo pierdes todo? Sientes la frustración de haber hecho todo bien, de haber tratado de hacer las cosas de la manera correcta y sin embargo una situación particular cambió el rumbo de tus finanzas y de muchas cosas en tu vida. Yo quiero hoy en esta reflexión de analizando tus finanzas a la luz de la palabra, hablarte de la historia de Job. Quiero que tú veas cómo Job perdió todo, cómo se quedó luego de haber tenido tantas cosas, de tener abundancia, cómo pasó a tener una situación de dificultad. Pero quiero que te quedes hasta el final porque esta situación de dificultad no fue el final para Job, sino que luego encontró una salida a su situación. Y por eso quiero que vayas conmigo en esta reflexión de analizando tus finanzas a la luz de la palabra. Job era un hombre íntegro, temeroso de Dios, dice en la palabra. Tenía bienes, tenía ganado, tenía empleados, tenía una familia grande, tenía estabilidad también. En un corto tiempo llegó una situación de tanta dificultad a Job en la cual perdió todo, perdió sus riquezas, perdió sus hijos, perdió su salud, perdió también lo que era la integridad o la tranquilidad emocional. Pero hay algo que Job no perdió y fue su fe. La palabra de Dios cita en el mismo libro de Job donde él dice en un momento determinado, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero, ¿por qué Job dice todo esto? Job dice todo esto porque luego de haberlo tenido todo, todo lo perdió, pero él sabía que Dios era más grande y que era digno de exaltación independientemente de la dificultad que estemos atravesando. Y aquí hay una enseñanza poderosa porque muchas veces cuando estamos ante la dificultad que nos presenta la vida, es difícil es sentir o poder decir esto que está diciendo Job en una señal de dolor, pero también de aceptación a que Dios es bendito dando o quitando. Dios está en su trono, es alto, es poderoso y su nombre debe ser bendito independientemente de la situación que estemos atravesando. Y esta fe fue la que mantuvo a Job de pie aún en medio de las dificultades, aún en medio de una situación donde su esposa le dice, maldice a Dios. Y qué difícil cuando vemos en esta historia de Job todo lo que pasó luego de haber tenido ganados, luego de haber tenido bienes, luego de haber tenido empleados, riquezas, cómo se pierde todo eso. Y no solo la parte material, sino que también pierde sus hijos. Pierde tantas cosas, llegan esas situaciones que son tan frustrantes para la vida de un ser humano. Pero Job nos da una señal y es que aún perdiendo todo esto, aún diciéndole su esposa todo esto, Job no se dejó llevar de todo esto. Y Job tenía unos amigos también que en su momento de dificultad lo que hicieron en su mayoría fue tratar de ponerle un dedo a la llaga para que sea más profundo este dolor que Job ya estaba sintiendo por las situaciones que estaba acarreando. Porque quizás tú tienes una situación
que te ha afectado en tus finanzas. Hay problemas de salud. Y quiero resaltar este problema de salud porque es una realidad que han vivido muchas personas que quizás teniendo estabilidad económica, teniendo algún trabajo, ha llegado a alguna situación de enfermedad, a alguna familia, a alguna persona que sea la que esté pasando por la situación, que ha cambiado drásticamente todo, porque sabemos lo costoso que puede ser un proceso de salud y cómo puede desequilibrar la parte, lo que tiene que ver con la salud, pero también esto tiene implicaciones emocionales, tiene implicaciones financieras, tiene tantas implicaciones que quizás la persona se pueda sentir como Job se sintió cuando estuvo perdiendo todo. Pero hay una esperanza, hay una fe que es la que yo quiero resaltar en este día, en esta reflexión. Y es que aún en medio de todas esas dificultades, de esas situaciones que abaten, hay un Dios que es más poderoso que cualquier situación que estemos atravesando. Y muchas veces la espera, las dificultades no nos dejan ver más allá. Pero cuando nos mantenemos con nuestra mirada concentrada en el Creador, en la espera, en tratar de reconocer que hiciste lo que tenías que hacer, pero que esa situación llegó y si el Señor la permitió, siendo tú una persona que ha tratado de hacer el bien, de hacer lo correcto, Jehová te va a traer retribución. Sí, retribución porque la retribución viene cuando se ha perdido algo y luego entonces se retribuye de manera que entonces lo que viene es mayor a lo que se tenía antes de perder todo eso que se perdió. Y este viene como una recompensa a no perder la fe en medio del dolor, no perder lo que es saber que Dios está por encima de todo, es reconocer que Jehová dio, Jehová quitó, su nombre sea exaltado y bendito en cualquier situación. Cuando nosotros logramos mantener eso que quizás es tan difícil por nuestra humanidad, por nuestros pensamientos, por nuestro entorno, pero cuando a pesar de todo nosotros podemos hacer como Job, que no maldijo a Dios, sino que pasó su proceso de aflicción, de dolor, de tanto malestar, de tanta angustia, de perderlo todo. Jehová le dio la retribución a Job porque se mantuvo firme aún sabiendo todo lo que le había pasado, aún viendo que Satanás lo zarandeó de una forma porque, como le dice en la misma palabra, Job lo tentó el enemigo, pero el Señor permitió que esto pase porque sabía del material que Job estaba hecho. Y esta prueba, en medio de esta prueba, como Job se mantuvo siempre del lado de Dios, Dios le dio retribución y le devolvió todo lo que había perdido. Le devolvió, la palabra de Dios dice en Job 42:10, y quitó Jehová la aflicción de Job y aumentó el doble de las cosas que se le habían quitado a Job. La historia de Job no terminó en pérdida. A pesar de lo difícil que fue la historia de Job, a pesar de todo lo que perdió, de todo lo que se le quitó, Job recibió una retribución y no terminó en pérdidas. Él recibió el doble de lo que ya tenía.
Y yo quiero decirte en este día que así como le pasó a Job, yo sé que Dios está por ahí, sigue pendiente de cada uno de nosotros, de cada una de nuestras peticiones. Dios conoce los procesos que estemos pasando, las situaciones, las dificultades, y Él premia cuando en medio de todo eso nosotros podemos decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y eso lo demostramos aún en medio de la aflicción, aún en medio de la dificultad. Y Dios se encarga de devolver al doble de lo que teníamos cuando estábamos bien, antes que llegara el proceso que quite todo. Y yo quiero que tú reflexiones. Te invito a que leas este capítulo completo, o sea, este libro completo de Job, para que te nutras de cómo comenzó esta historia, de cómo se desarrolló, pero cómo el Señor restauró. No fue una historia que quedó en pérdida. Así yo quiero que tú confíes en Dios, en que tu historia no va a terminar en pérdida, sino que si tienes plena confianza en Dios, Dios te va a retribuir y te va a dar más de lo que se te quitó por la situación difícil que estés atravesando. Espero que esta reflexión de analizando tus finanzas sea de bendición a tu vida, y que si estás pasando por una situación difícil, que confíes en Dios y verás su gloria. Dios te bendiga.